Buenas tardes con todos los residentes que están conectados. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor Cristian Aburto. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos de acá del Hospital del Niño. Bueno, agradecer a Macarena como jefe de residentes por la invitación. Vamos a hablar acerca ahora de lo que es TEG en pediatría. Realmente TEG es una patología eh, frecuente en nuestra UCI, ya no se ve todas las semanas, pero sí tener presente de que, bueno, ahora todo, lamentablemente por la pandemia es COVID, ¿no? Todo COVID, pero igual, o sea, tenemos momentos en que nos vienen nuestros pacientitos politraumatizados, productos de caídas, accidentes, bueno, y al final muchos de ellos tienen un TEC severo, ¿no? Entonces yo les voy a hablar acerca de la última guía de TEC en niños, TEC grave, las recomendaciones últimas de esta guía que salió el año pasado, ¿ya? Y acerca de lo que hacemos, la experiencia que hacemos acá en nuestra UCI, que creo se hace en todas las UCIs. Y bueno, vamos a empezar. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante tratar el tema TEC, ¿no? Porque es una patología que deja que, al igual que un paciente que ingresa por una neumonía, por un cuadro abdominal, quirúrgico, este paciente puede tener alguna secuela. Y no se olviden que la secuela neurológica puede marcar al paciente, ¿no? Entonces, como ustedes ven en la diapositiva, es una causa importante de muerte y discapacidad en todos los grupos de edad, ¿no? Principalmente el TEG en niños deja secuelas muchas veces muy importantes que no solo marcan al niño, sino también marcan a la familia, al entorno familiar, a los padres, ¿no? Los hermanos. Entonces, la mortalidad va a depender de cuán grave es este TEC y cómo se hace el manejo adecuadamente, tanto extrahospitalario como intrahospitalario, ni bien llega a la emergencia el paciente. Ya, la mortalidad varía, como ven ahí en la diapositiva, entre un 17 y un 30% de acuerdo del lugar donde se atiende el paciente. ¿Ya? Y las secuelas. Entonces, esa es nuestra función como pediatras, ustedes como pediatras que se están formando, los que trabajan en las emergencias y los que trabajamos en UCI, ¿no? Entonces, tratar de prevenir las secuelas. Mientras menos secuelas tenga este paciente, mejor es su calidad de vida. La siguiente. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la fisiopatología del TEC severo en pediatría. Para esto vamos a recordar dos conceptos importantes. Uno es la lesión primaria y otro es la lesión secundaria. La lesión primaria es aquella producto del daño, del trauma que sufre el cerebro en el momento por decir, del accidente. Es el daño mecánico sufrido, ¿no? Que puede conllevar a qué? A una fractura, a un hematoma, a un sangrado intraparenquimal, intraventricular, dependiendo de la severidad de este trauma mecánico en este caso. Entonces, la lesión primaria es ese daño que sufre el cerebro en el momento del accidente, ¿ya? Y la lesión secundaria es todo lo que queda después, es el daño de las neuronas que no se notó de la lesión primaria. Entonces, ¿ya? Nuestra función como médicos, en este caso en la UCI, es tratar de que esta lesión secundaria sea la mínima para el paciente, ¿ya? La siguiente, por favor. ¿Ya? La lesión secundaria se debe a qué? A la lesión de ciertos aminoácidos excitadores como el glutamato, que es el principal, que va a producir daño a nivel mitocondrial de la neurona en este caso, ¿no? Produce una disfunción, ¿ya? Entonces, hay eventos que van a perpetuar o van a incrementar esta lesión secundaria. Como ustedes ven ahí, la fiebre, las convulsiones, los trastornos de medio interno como las hiponatremias, las hipernatremias, las hipo o hiperglicemias, eventos como la hipotensión y la hipoxemia.
Por eso, todo paciente que ingresa a la UCI con TEC severo, tenemos que tener cuidado de todas esas cosas, porque algún evento, paciente chocado, paciente desaturando, paciente que convulsionó, o paciente que me está haciendo fiebre, todo eso daña el cerebro, además de lo que ya está dañado por el mismo TEC, ¿no? Entonces, eso es importante, tratar de todas esas cositas, manejarlo, para evitar el daño secundario, la lesión secundaria. La siguiente. ¿Ya? Hay una hipótesis conocida ya hace muchos años, la hipótesis de Monro-Kelly. Normalmente el cráneo es el continente donde está el cerebro. El cerebro tiene igual sus vasos arteriales, vasos venosos y el drenaje del sistema del líquido cefalorraquídeo. Todo eso está en una armonía. Si es que no hay ningún trauma, todo eso está en un equilibrio. Tanto para el parénquima, la sangre arterial venosa y el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué pasa ante un trauma? Si el trauma es pequeño, va a haber una pequeña masa que puede ser un sangrado, pero si este sangrado no es demasiado, todavía va a haber una autorregulación del cerebro y se va a tratar de compensar la presión intracerebral. No sé si logran ver la diapositiva, pero sí, ¿qué pasa si ese sangrado aumenta? Aumenta en el tiempo, aumenta en cantidad y ya no queda mucho para lo que es la parte arterial, contenido venoso a nivel cerebral, porque el cerebro siempre va a ser el mismo. Lo que ha aumentado es el sangrado. Entonces, esa masa, producto del sangrado, se aumenta, ya se pierde lo que se llama esa autorregulación cerebral y la presión intracerebral se dispara exponencialmente. Es ahí, cuando se pierde esa autorregulación cerebral, lo que produce lo que se llama la hipertensión endocraniana. ¿Qué es la hipertensión endocraniana? Es el aumento de la presión intracerebral. Vamos a ver más adelante que esa presión intracerebral tiene valores, según la edad del paciente, valores de normalidad. La siguiente. Acá en el cuadrito estamos viendo, ¿no?, la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Simplemente es la presión necesaria para garantizar una adecuada perfusión de las neuronas, para que las neuronas estén en un ambiente en un ambiente adecuado para su funcionamiento. Entonces, ¿cómo se calcula esa presión de perfusión cerebral? Simplemente se resta la presión arterial media, que se obtiene de la monitoración del paciente, menos la presión intracerebral. Ahora, ¿cómo se calcula la presión intracerebral? Idealmente, el paciente con TEC severo se le coloca un catéter a nivel intracerebral, un catéter PIC que le llaman, o puede ser un sistema de drenaje ventricular. Igual, se conecta a una especie de reglita y se va a ver el valor de la presión intracerebral. Entonces, yo calculo de esa forma la presión de perfusión cerebral en un paciente con TEC severo. Y según las edades van a haber valores, como ustedes ven en el cuadrito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Más o menos tener una presión de perfusión cerebral entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Si ustedes se dan cuenta, ven esa ecuación, presión de perfusión cerebral es presión arterial media menos PIC. Entonces, ¿qué debo tener yo en un paciente con TEC severo? Debo tener una adecuada presión arterial. ¿Qué pasa si tengo yo un paciente chocado? ¿Cómo estaría su presión arterial media? Estaría disminuida. Y si además tiene un TEC severo, yo debo suponer que tiene un aumento de la presión intracerebral. Entonces, si usted tiene un paciente chocado, su presión va a estar baja y la PIC va a estar elevada. Entonces, ¿cómo me va a salir esa diferencia? Me va a salir aumentada. Entonces, disminuida. Entonces, la presión de perfusión cerebral va a ser baja. Si yo tengo un paciente con presión de perfusión cerebral disminuida, lo que va a sufrir es el cerebro. ¿Ya? La siguiente. Entonces, acá está lo que les decía, ese concepto de autorregulación. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es la capacidad del árbol vascular cerebral, específicamente las arteriolas, para controlar la presión sanguínea durante el estado de variación de la presión arterial media. Entonces, ¿cuál es el valor que se debe tener en cuenta? Es de 50. 40, 50, 50, bueno, acá está en la diapositiva, pero entre 40 y 50, por debajo de esos valores ya se perdió la autorregulación.
Entonces va a haber hipertensión endocraniana y se va a tener que hacer el manejo tanto médico como quirúrgico dependiendo de lo que esté pasando con el paciente. La siguiente. Entonces, ¿cómo sería el manejo de un paciente con TEC severo en la emergencia? Como todo paciente crítico, el paciente con T grave, como dice ahí, puede ser por caídas, accidentes de tránsito, maltratos infantiles, ¿no? De los papás o otra persona. Todo paciente con T grave debe ser considerado como un politraumatizado. ¿Qué quiere decir eso? No solo le voy a hacer una tomografía, tiene que evaluarse todo el cuerpo, ¿no? Se hace el protocolo de ABCD y tenemos que buscar algunas otras lesiones en otros órganos, ¿no? Por ejemplo, si es un niño que se ha caído de un segundo piso, por ejemplo, y hay la sospecha de que tiene algún problema de sangrado intracerebral, fractura, debemos también buscar otros sitios, ¿no? Generalmente puede haber lesiones a nivel de tórax, fracturas, costales, o en abdomen puede haber lesiones hepáticas o lesiones esplénicas o lesión intestinal, dependiendo. Entonces debemos asumir al paciente en forma, es como un paciente politraumatizado, ¿no? Y seguir ese protocolo ABCD. Y también se debe hacer la secuencia del triángulo de evaluación pediátrica, que lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Por favor, la siguiente. Este es el famoso triángulo de evaluación pediátrica que se aplica en todo paciente crítico, no solo en los tequiados, se aplica en los pacientes sépticos, en los pacientes quemados, en todos los pacientes críticos que ustedes imaginen se aplica este triángulo de evaluación. Y por ser un triángulo va a tener tres aristas. En la primera arista, como ven en la diapositiva, tenemos la apariencia, cómo luce el paciente, en este caso, ¿no? Cómo está el paciente, la reacción con el médico que lo evalúa o con el familiar que lo trae. Si el paciente está despierto, está soporoso, si hay reacción. Muchas veces esos pacientitos llegan ya boqueando, ¿no? Ya uno tiene que intubar al paciente. Muchas veces ha pasado eso. La otra arista es el trabajo para respirar, ¿ya? Entonces, el paciente puede llegar, por ejemplo, puede tener alguna fractura a nivel costal y puede tener cierta dificultad respiratoria como consecuencia de esa fractura, que pueda que haya algún neumotórax, ¿no? Como consecuencia de esa fractura costal, o simplemente que el Glasgow haya caído y ese patrón respiratorio puede ser un patrón irregular, superficial. Entonces también se tiene que tener en cuenta la forma como respira el paciente. Y la última arista es la circulación, cómo está la perfusión del paciente. Y acá ustedes están viendo que se está evaluando el llenado capilar. El llenado capilar en un paciente con TEC severo, con politrauma, ¿cómo me lo imagino? Un paciente chocado, frialdad distal, pulsos débiles, ¿no? Piel marmórea. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? De que el paciente está teniendo pérdidas, se está chocando. Entonces, tengo que actuar. Si yo tengo las tres aristas alteradas, es decir, un paciente soporoso, por decir, incluso ha convulsionado, es un signo de alarma. Un paciente que está respirando superficialmente, y un paciente chocado con mala perfusión, entonces este paciente probablemente tenga que intubarse de inicio, o ponerle volumen, ¿no? Un volumen como un paciente politraumatizado, o transfundir hemoderivados, dependiendo de lo que uno crea en ese momento, o iniciar inotropos, ¿no? Dependiendo. La siguiente. Entonces, miren, acá hay unos signos que se deben evaluar en la emergencia. Por ejemplo, tenemos un niño con un corte grande a nivel frontal, ¿no? Entonces, miren, ese corte grande, por más que el pequeño esté despierto, eso no me quita de que en el lapso de algunas horas o minutos, este paciente, si es que tiene algo intracerebral, algún sangrado, fractura, se deteriore neurológicamente. Hacia el otro lado ven el famoso ojos de mapache, ¿no? Que me está haciendo pensar, por más que el niño esté consciente en ese momento de la evaluación, esa presencia de los ojos de mapache, o sea, la coloración violácea a nivel de los ojos, esa equimosis periorbitaria, me está diciendo de que hay una fractura en base de cráneo en la parte anterior.
Pero si yo evaluando al paciente, haciendo el protocolo A, B, C, D, evalúo que tiene una equimosis retroorbitaria, es el famoso signo de Badel, yo debo suponer que tiene fractura de piso medio. O sea, el sangrado, si hago una tomografía, se va a ubicar a ese nivel. O otros signos, ¿no? Pérdida de sangrado nasal, epístasis, producto del trauma, como también otorraquia. Entonces, esos signos me hacen pensar de que algo está pasando dentro del cerebrito del pequeño, del paciente. La siguiente. Entonces, ¿qué se hace lo primero qué se hace cuando el paciente llega a la emergencia? ¿No? Primero es monitorizar al paciente. Y este paciente tiene que tener una monitorización continua, porque es un paciente que puede estar despierto, Glasgow 15 en un momento, y el Glasgow va cayendo conforme pasa el tiempo. Glasgow 12, Glasgow 10, Glasgow 8, y a veces nosotros, está despierto el paciente, está respirando, y no se le pone ni siquiera oxígeno, y el paciente se para. Entonces, estos pacientes en emergencia, muy aparte de que tienen que estar inmovilizados con su collarín y todo, la monitorización, ¿ya? Monitorización de funciones vitales, la oximetría, las pupilas, eso es muy importante. Todo paciente con trauma craneoencefálico evalúen las pupilas. Tengo que ver el tamaño, la simetría, la reactividad. Muchas veces el hecho de que ya haya cierta asimetría, o sea, comparando las pupilas, eso es un signo de alarma, ¿ya? Y su collarín, pues, ¿no? Collarín para sospecha de fractura cervical, collarín de Filadelfia. La siguiente. Con respecto a la vía aérea, ¿no? Entonces, el paciente llegó a la emergencia, se le pasó a trauma shock, se colocó el monitor. La vía aérea, ¿cómo lo evalúo, no? Primero, coloco oxígeno al paciente. Por más que el paciente esté saturando más del 90%, 94%, y yo digo, este paciente en algún momento se va a deteriorar. Colóquenle oxígeno por canulita, por mascarilla, o simple o con reservorio. Entonces, tratar de tener una saturación adecuada para el paciente. No se olviden de que el cerebro es oxígeno dependiente, así como la glucosa es importante para el cerebro, también el oxígeno. Entonces, no me conviene en un paciente con TEC severo tenerlo desaturando, ¿no? Y otras cositas más que vamos a ver más adelante. Ahora, si el paciente no respira, tiene respiración boqueante, ¿qué queda? Asistirlo al paciente, ¿no? Y si tiene una escala de Glasgow menor de 8, por más que el paciente esté respirando, ya justifica la intubación. ¿Por qué? Porque eso se llama protección de vía aérea en un paciente con TEC severo. No se olviden que cuando el Glasgow cae por debajo de 8, se pierden ciertos reflejos de protección de vía aérea. Si el paciente vomita, se va a aspirar. Entonces, ese reflejo de protección de la vía aérea lo va a perder el paciente. Entonces, el paciente, muy aparte del TEC severo, puede ser su neumonía por aspiración, ¿no? Entonces, si el paciente está con Glasgow de 8, por debajo de 8, intubarle al paciente. A veces nos han llamado para referir pacientes, ¿no? Y te dicen, doctor, está con Glasgow 7 y el paciente está intubado. No, no está intubado. Entonces, en la vida vas a referir un paciente de otro sitio a tu hospital si tiene un Glasgow bajo y no está intubado, ¿no? Pueden pasar muchas cosas con el paciente. Y también se puede intubar al paciente, si es que no decide hacerlo, ¿no? Con la secuencia de intubación rápida. Bueno, que no es el motivo de la reposición, pero bueno, estos pacientes la idea es tratar de que la intubación no sea traumática, de que no demore. No se olviden de que en una intubación difícil, muchas veces el paciente puede desaturarse, puede chocar. Entonces, tratar de que la intubación sea lo más rápido que se pueda, ¿no? Con las drogas que se utilizan para intubar y con todo, ¿no? Con todo lo que se necesite, el tubo endotraqueal, el laringoscopio, ¿no? Siempre tener preparados las cosas. Uno no sabe en qué momento estos pacientes van a necesitar intubarse. La siguiente. La escala de Glasgow, a diferencia de los adultos, en el niño, ¿no? Va a depender si es un niño pequeñito, menor de 1 año, si es un niño mayor de 1 año. Entonces, ya ustedes, simplemente para recordar esta diapositiva, ¿no? La respuesta ocular, verbal y motora.
¿no? Y ahí ustedes ahí tienen cómo es según la evaluación que ustedes encuentren y le dan un puntaje, ¿no? Lo importante en el caso de un paciente con TEC severo es tener en cuenta el Glasgow de inicio y cómo va variando en el tiempo, ¿no? Una caída de Glasgow en una hora de 2, 3 puntos y a la otra hora 2, 3 puntos es un signo de alarma. Algo está pasando. La siguiente. ¿Cuándo intubo a mi paciente? ¿No? Indicaciones. Cuando el Glasgow está, ya se dijo, menor de 8, si tiene el paciente respiraciones irregulares o está haciendo apnea. Los niños pequeñitos tienden a hacer, ¿no? Apneas, los pequeños. Si el paciente está chocado, si no mejora la saturación a pesar de la oxigenoterapia que se le da, o si por ahí se le hace una gasometría y está reteniendo CO2 también, o si el paciente ya tiene convulsiones o hace movimientos de cerebración, de corticación, eso también me está diciendo de que está empeorando el paciente, y entonces en ese momento justifica la protección de vía aérea, ¿no? O si el paciente va a entrar a sala de operaciones, ¿no? Supongamos un paciente que está esperando, ¿no? Y todavía va a entrar dentro de 2, 3 horas, no lo voy a dejar todo ese tiempo desaturando, ¿no? Entonces, mejor intubarlo, si se puede conectarlo a un ventilador, tenerlo bien oxigenado, y el paciente subirá a sala en el momento que sea oportuno, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando se hace el manejo de un paciente con TEC severo, hay lo que se llama terapias de primera línea y terapias de segunda línea. Las terapias de primera línea básicamente es lo que se hace, ¿no? En un primer momento, ¿no? Son las cosas más sencillas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, como la elevación de la cabecera a 30 grados, que son las recomendaciones de la guía. Yo no puedo elevarlo ni muy alto ni por debajo de eso, ¿no? O sea, tiene que ser en 30 grados para favorecer el drenaje, ¿no? El drenaje del líquido cefalorraquídeo, el drenaje venoso a nivel cerebral. Dice, mantener la cabeza aérea en posición neutra, la cabecita en posición neutra, ¿no? Tampoco lo puedo estar lateralizando. Todos esos movimientos, por más que parezcan algo sencillo, elevan la presión intracerebral, ¿ya? Darle analgesia, sedación, relajación, si justifica, terapia hiperomolar. Acá se habla de lo que es el uso de la solución hipertónica y del manitol, y lo que es la colocación de un drenaje ventricular externo si fuese necesario, ¿no? Y como segunda línea tenemos lo que es el coma barbitúrico, la craniectomía descompresiva y la hipotermia. Todos estos vamos a detallarlo ahora según las recomendaciones de la guía última. La siguiente. Esta es la guía que les estaba comentando, es la guía que salió en el año pasado. Comentarles que la guía anterior a esta, en niños de TEC severo, salió en el 2012 y la previa a esa salió en el año 2003. Si se dan cuenta, las guías de actualización en TEC no salen como, por ejemplo, sepsis, que sale cada 4 años, o como la guía de RCP, que salen cada 5 años. Entonces, estas guías como que demoran un poquito más. ¿Por qué? Porque la evidencia todavía no es vamos a ver los niveles de evidencia, los estudios como que demoran un poquito y no son, como le digo, comparado con sepsis, RCP, que hay bastante, ¿no? O como ARS también, por ejemplo. La siguiente. No olvidar que estas guías lo único que te hacen es recomendar, ¿ya? Pues acá vamos a ver algunas terapias que muchas veces no lo hacemos acá en el hospital. ¿Por qué? Porque no contamos con ese instrumental. Pero la mayoría de las recomendaciones sí las hacemos. Entonces tenemos las terapias de primera línea, como dice ahí, lo que es la vía de la presión intracerebral, el manejo de la presión, del aumento de la presión intracerebral, ¿no? Que es la hipertensión endocrinal. La otra es las vías de lo que es la presión de perfusión cerebral. Y el otro es lo que tiene que ver con la presión de oxígeno cerebral, como vamos a ver más adelante. Y las las terapias de segunda línea tenemos en esta guía la recomendación de infusión de coma barbitúrico, la aplicación de hipotermia, que hace unos años estaba también, no era recomendado,
y también lo que es el uso de hiperventilación y la terapia hiperosmolar. Todo eso que es integración del neuromonitoreo avanzado. Vamos a ver una foto más adelante de un paciente con TEC severo en la UCI para que vean todos los dispositivos que tiene el paciente, o que debería tener realmente. La siguiente. Esto de acá, miren, ¿ve? Acá dice el neuromonitoreo multimodal. Miren, ¿no? Este paciente está intubado, a su costadito tiene el SI oxígeno, es la saturación de bulbo yugular, ¿ya? El DTC es el Doppler transcraneal, estos pacientitos para ver flujos cerebrales, es importante, ¿no? Muchas veces estos pacientitos se van deteriorando y entran en lo que se llama muerte cerebral, ¿no? O sea, ya no hay respuesta. Entonces, con el Doppler transcraneal vamos viendo, ¿no? Cómo va el flujo a nivel cerebral. Tiene su ventilador mecánico, tiene su capnografía, ¿no? Para medición del CO2, ¿ya? Tiene el monitor PIC, ahí lo ven, tiene también temperatura y para ver también presión de perfusión cerebral. Entonces, un pacientito con TEC severo debería tener todas esas cositas, ¿no? Para tratar de evitar, vuelvo a repetir, lo que es la lesión secundaria, ¿no? Y evitar las secuelas en el paciente, ¿no? La siguiente. Este es el algoritmo, les parecerá un poquito engorroso, por si acaso, esta guía siempre se las estoy pasando a los residentes que están rotando. Creo que Macarena también lo tiene, sí lo puede pasar a los otros residentes. Este es el algoritmo. Y bueno, no sé si se nota, o sea, creo que se ve muy pequeño, pero vamos a pasar la siguiente para ver poco a poco, ¿no? O sea, desmenuzando este algoritmo. La siguiente, por favor, Macarena. La siguiente. Miren, entonces, esta es la recomendación de la guía última. La presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, estos son los valores que debemos tener. Entre 40 y 60, 40 y 50. No se olviden que para tener una adecuada presión de perfusión, debo tener una adecuada presión arterial. Es decir, si el paciente necesita inotropos, vasopresores, colocarlo, ¿ya? Y debe tener una presión intracerebral adecuada para esa edad. Si yo tengo un paciente con buena presión y una adecuada presión intracerebral, según el monitor PIC, entonces yo voy a tener una adecuada presión de perfusión cerebral. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Acá le ponen entre 40 y 60, así redondeándolo, mantenerlo en 50 es lo ideal. La siguiente. El tratamiento de la presión intracerebral, dice acá, ¿no? Tratar de evitar el aumento de la presión intracerebral por encima de 20. ¿Ya? Cuando uno coloca, o en este caso el neurocirujano, coloca el catéter para medir la PIC, la presión intracerebral, va hacia un monitor que está al costado del paciente y te da un valor. Te puede dar un valor de 15, tú te quedas tranquilo. Te puede dar un valor de 12, tranquilo. 18, tranquilo. Pero si te da un valor de 25, 30, ¿qué quiere decir? Que está habiendo hipertensión endocraniana. Entonces tú tienes que dar el manejo en ese caso. Puedes usar solución hipertónica como tratamiento hiperosmolar. El manitol también recomienda la guía, pero entre los dos, ¿cuál damos preferencia? Y los residentes que han rotado se darán cuenta, le damos preferencia a la solución hipertónica. ¿Por qué? Porque entre manitol y solución hipertónica, la solución hipertónica nosotros le pasamos en infusión continua. O sea, hay un efecto continuo de antiedema cerebral. Si yo pongo manitol, ¿el manitol cómo se coloca? Se coloca en forma horaria. Le pongo el manitol, hace el efecto antiedema, el paciente orina y muchas veces el paciente puede hacer hipotensión como consecuencia del manitol. Cosa que se ve muy poco con la solución hipertónica. Como es un efecto continuo porque pasa en infusión continua, entonces se ve en menor porcentaje la presencia de hipotensión. Y no olvidar que la hipotensión es un evento que perpetúa la lesión secundaria. La siguiente. La presión de perfusión cerebral ya se dijo, ¿no? La recomendación es tratar de tenerlo entre 40 y 60 milímetros de mercurio. La siguiente.
el neuromonitoreo avanzado, ¿no? Acá dicen, ¿no? La presión de tisular de oxígeno. ¿Esto cómo se calcula? ¿No? O sea, esto, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. En otros sitios sí, colocan donde colocan el catéter PIC para medición de la presión intracerebral, también se coloca un catéter que es para medir la oxigenación a nivel celular cerebral. Entonces, ese es lo que le llaman el famoso PBTI, que es el oxígeno tisular cerebral, ¿no? Entonces, acá te dan un valor en el cual debes tenerlo para que sea adecuado. Como le digo, nosotros no lo tenemos, no tenemos esos monitores, pero si lo tuviéramos, sí, diríamos al neurocirujano que lo coloque para monitorizar también ¿no? Este parámetro. La siguiente. ¿Qué otra recomendación da la guía del 2019? ¿No? Da, por ejemplo, en un paciente con TEC severo, yo no puedo saber si está convulsionando o no, pero igual nosotros le colocamos sedación, analgesia, a veces relajación. Pero si tengo un paciente que está haciendo hipertensión endocraniana a pesar del manejo que le estoy dando, yo no sé si el paciente está convulsionando o no. Entonces la recomendación de la guía es colocarle un electroencefalograma continuo para ver eventos de convulsión, si es que no se olviden que la convulsión también daña al cerebro, perpetúa la lesión secundaria. ¿Qué otra cosa recomienda la guía, no? El Doppler transcraneal para monitorización de lo que es las arterias, ¿no? Arterias, venas cerebrales, ¿no? Si es que hay flujos. También acá te hablan del índice de reactividad de presión para lo que es cerebro y el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Eso también se puede hacer con la ecografía, ¿no? Con la ecografía Doppler también se puede calcular. La siguiente. Miren, ve, acá tenemos una imagen donde están los catéteres, el catéter PIC, catéter de la presión intracerebral. Entonces, miren, estos catéteres lo colocan los neurocirujanos en sala. Entonces, se puede colocar, como ustedes ven ahí, a nivel ventricular, se puede colocar intraparenquimal, o se puede colocar epidural, ¿no? O subdural. ¿Dónde se coloca por lo general? Se coloca intraparenquimal o a nivel ventricular externo. Eso ya decide el neurocirujano, no se olviden de que es una cirugía, colocar esto muy aparte de evacuar algún hematoma, sangrado, es delicado. Entonces ya el neurocirujano o lo coloca intraparenquimal, donde está la lesión, o a nivel ventricular, ¿ya? Cada uno tiene su indicación y cada uno también tiene sus ventajas. Por ejemplo, si yo coloco un catéter intraventricular, ¿de qué me sirve? Me sirve uno para medir el valor de la PIC en ese momento, cosa que también haría un catéter intraparenquimal, me va a medir el valor de la PIC en ese momento. Pero además el ventricular, ¿de qué me sirve? Me sirve para evacuar. Si yo veo que el paciente está teniendo hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que se hace? Se abre la llavecita del drenaje y se evacúa líquido. ¿Qué estoy haciendo con eso? Bajando, ¿no?, el valor de la presión intracerebral. Entonces me sirve también como diagnóstico de hipertensión y como manejo de la hipertensión. Pero como vuelvo a repetir, y eso ya depende del neurocirujano, dónde lo coloque, ¿no? La siguiente. Y miren, acá tenemos, ustedes cuando ven un monitor ven, ¿no?, las ondas del EKG, las ondas de la frecuencia respiratoria, todos los parámetros tienen sus ondas. La presión arterial también tiene sus ondas, las ondas de la línea arterial. La presión intracerebral, vean, esta es la morfología normal. En el cuadro que está arriba que dice ondas de PIC normal, vean, tiene una onda P1, P2, P3. Esa es la morfología normal. De estas tres ondas, ¿cuál es la que me interesa? Me interesa la P2. La P2. ¿Por qué? Porque va a tener que ver con lo que es la compliance cerebral, ¿no? Y me va a ver si es que hay edema cerebral. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un paciente con hipertensión endocraniana, evaluando las ondas, vayan hacia abajo y van a ver que esa morfología ha cambiado. Vean en la letra B, vean cómo la onda P2 se elevó. Normalmente está por debajo de la P1, ¿no? Cuando la P2 se eleva, ya tengo una onda patológica. Y así se ve las ondas de la PIC en un paciente con hipertensión endocraniana. Si yo doy el manejo de hipertensión endocraniana, mi objetivo ¿cuál es? Tratar de que
vuelva a su morfología normal, ¿no? Lo más normal posible. Entonces, ahí estoy viendo ya una hojita donde se ven las ondas patológicas, ¿no? La siguiente. Ya, neuroimagen es la tomografía, ¿no? ¿Cuándo hacer una tomografía o una radiografía a un paciente con un TEC severo? La siguiente. Entonces, la radiografía dice ahí, ¿no? Se indica cuando son pacientes pequeños, ¿no? Cuando hay sospechas de maltrato infantil, o al examen, uno hace la evaluación ABCD, encuentro crepitaciones, o por ahí trauma facial grave, ¿no? Entonces, ahí pido una radiografía de cráneo. Pero si yo veo algo anormal, tengo que complementarlo con una tomografía, la siguiente. Entonces, ¿cuándo se pide la tomografía, no? Si el glajo está disminuyendo, si es que hay antecedentes de que el niño se ha caído y perdió el conocimiento, se despertó, pero otra vez está soporoso, es otra indicación, alteración del sensorio, o si el niño está focalizando, ha convulsionado, ¿no? O si yo veo anisocoria, o afectaciones de pares craneales, o fracturas, o signo de hipertensión endocraniana, ¿no? Y si es un niño pequeñito, si hay la fontanela bombada, ¿no? Entonces, ahí justifica hacer una radiografía y complementar con una tomografía. Y en la tomografía, ¿qué se va a evidenciar? La siguiente. Se puede evidenciar, ¿no? Los hematomas, hematoma subdural, epidural, intracerebral o simplemente una contusión, ¿no? O sea, edema cerebral. De todas estas imágenes, ¿cuál es una emergencia? El hematoma epidural. ¿Por qué? Porque el hematoma epidural es un hematoma que depende de arteria, ¿ya? Entonces, a diferencia de un hematoma subdural, que depende el sangrado depende de una vena, entonces, ¿dónde hay más presión dentro del vaso? En una arteria. Por ende, un hematoma epidural que puede ser pequeñito en un momento, en la tomografía, al cabo de algunas horas ya se hace grande, si es que no se monitorizó al paciente y si es que no se le operó. Entonces, el hematoma epidural es una emergencia. Ha habido casos en los cuales no se ha operado, pero si estos pacientitos que no los operas tienes que de todas maneras hospitalizarlo, monitorizarlo. Cuando ha sido pequeño, bueno, gracias a Dios no aumentó, pero si ha sido un trauma craneoencefálico severo, lo más probable es que ese hematoma sí progrese, ¿no? Entonces tenga que entrar a sala y todo, ¿no? La siguiente. Miren, acá tenemos una escala de Marshall, que es para valorar la lesión en la tomografía, ¿no? Y por ende, mientras más lesión haya, es decir, haya fracturas, sangrados, o solo edema, dependiendo del caso, el riesgo de hacer hipertensión endocrinal es mayor. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? En esas imágenes de tomografía, que en algunos hay solo edema, como en la primera, ¿no? Es una normal, no hay nada, ¿no? Pero ya en la segunda, en la tercera, veo edema bilateral. Pero en la siguiente ya veo sangrado. Entonces, si yo veo edema, veo sangrados, veo desviación de línea media, ¿no? Y veo todo eso, yo digo, este paciente está haciendo hipertensión endocraniana y se tiene que operar, evacuar ese hematoma, entrar a drenar y todo, ¿no? Entonces, dependiendo de la severidad, uno tiene que actuar y llamar al neurocirujano. La siguiente. Entonces, miren, acá hablamos un poquito de terapia hiperosmolar. Cuando hablamos de terapia hiperosmolar, hablamos de solución hipertónica y de manitol. Cuando hablamos de solución hipertónica, lo que recomienda la guía es la solución al 3%. Pero solución hipertónica puede ser al 3%, el cloruro de sodio puede ser al 5%, o al 7%, o al 10%. Todas son hipertónicas, unas más que otras. La recomendación de la guía, que ustedes la van a leer cuando tengan oportunidad, es solución salina al 3%. Y está ahí la indicación, ¿no? Normalmente nosotros damos en infusión continua, vuelvo a repetir, le damos a 1 por kilo, por ejemplo. Pesa 10 kilos el pequeño, le damos a 10 ese hora en infusión de 24 horas. Y según los valores de sodio en este caso, porque lo que se va a elevar en sangre es el sodio, ¿cuál es el objetivo de la terapia hiperosmolar? Bajar el edema. Pero la recomendación es, si yo empiezo la terapia hiperosmolar, mi sodio va a elevar. ¿Hasta cuánto va a elevar? Generalmente hasta 160. Entonces yo tengo que tener sodios altos para que el efecto de la solución hiperosmolar sea el que
el adecuado, ¿no? De bajar el edema cerebral. El mannitol también se puede dar, ¿ya? En bolos, como damos de 0,5 a 1 por gramo, ¿ya? Puede ser cada 4 horas, si es que es un edema severo, ¿no? O cada 6 horas, dependiendo. Eso depende del criterio médico. La siguiente. Otra recomendación de la guía es la hipotermia. Generalmente la recomendación última es tratar de tener al paciente en una hipotermia moderada. ¿Qué quiere decir eso? A una temperatura entre 32 y 34 grados centígrados. ¿Y cómo se lleva el paciente con hipotermia a esa temperatura? ¿No? Generalmente se le puede colocar unas bolsitas de hielo en el cerebrito alrededor, y lo otro es colocarle solución salina helada hasta tener una temperatura de 32 a 34. También se podría colocar lo que se llaman las mantas térmicas, ¿no? Para tratar de buscar esa temperatura, que es de 32 a 34. En la guía anterior, que fue del año 2012, la hipotermia, e incluso los estudios posteriores, como que le habían puesto en duda. Entonces no había la recomendación. ¿Por qué? Porque se decía que había más mortalidad, más complicaciones. Pero en esta guía última de 2019 sí se está recomendando una temperatura corporal entre 32 y 34 grados centígrados. Lo que sí recomienda también la guía es evitar la hipertermia, ¿ya? O sea, paciente con TEC severo, con fiebre, tenemos que hacer algo. La fiebre no ayuda, en este caso, a la neurona, ¿no? Lo daña, como hemos visto, se liberan mediadores excitatorios a nivel neuronal y esto daña la mitocondria, ¿no? Entonces, evitar la fiebre en un paciente con TEC severo. La siguiente. El drenaje ventricular externo. ¿Cuándo colocar, no? ¿Cuándo colocar? Miren, la siguiente. La siguiente, por favor. No, miren, acá, el neurocirujano ha colocado un drenaje ventricular externo, ¿no? Entonces, como voy a repetir, este drenaje ventricular me va a permitir, uno, saber el valor de la presión intracerebral, en la PIC, y lo otro me va a permitir evacuar drenaje, líquido cefalorraquídeo, si es que el paciente está haciendo hipertensión que no se controla con el manejo médico. Entonces, acá dice, ¿no? ¿Cuánto se drena? Tampoco voy a sacar una cantidad exagerada. La recomendación es drenar cada cierto tiempo de 3 a 8 centímetros, las veces que sea necesario para controlar la PIC. No pasar más de 20 cc por hora de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esa es la recomendación. La siguiente. Miren, esta es una foto de un pacientito con su drenaje intraventricular. Este catéter se conecta a una bolsa, ¿no? Y a una reglita que está con números, ¿no? Entonces, ya eso lo hace el neurocirujano, ¿no? Entonces, eso nos permite ver, según el nivel donde marque, cómo está la presión. Mi objetivo, ¿cuál va a ser? Tratar de que sea por debajo de 20 milímetros de mercurio la presión intracerebral. Si se eleva, evacúo. La siguiente. Los barbitúricos. No se olviden que los pacientes con TEC severo tienen que tener una sedación, analgesia y a veces relajación. Pero a pesar de eso, el paciente puede no estar controlado la presión intracerebral. Entonces, ¿qué viene ahora? Lo que se llama la terapia de segunda línea, que es el coma barbitúrico. ¿Y con qué hacemos el coma barbitúrico? Lo hacemos con el tiopental. Ahí en la diapositiva ustedes van a ver, es el famoso pentotal, ¿no? Como dice ahí, lo utilizamos, se diluye con solución salina, con destroza, y se podría colocar un bolo, y de ahí se da el mantenimiento como está indicado ahí. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle con esta infusión de tiopental? De que al paciente lo va a sedar, el cerebro va a entrar en un estado de invernación, por decirlo así, y vamos a evitar el daño cerebral. Pero el paciente se va a hipotensar. Muchas veces este paciente con el tiopental cae la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Se le coloca el catéter central y se le coloca los vasopresores. Ahora actualmente utilizamos bastante la noradrenalina. Antes utilizábamos la dopamina, la adrenalina, pero más usamos actualmente la noradrenalina como vasopresor. La siguiente. La craniotomía descompresiva. Esto también es una terapia de segunda línea, ¿no?
La craniotomía compresiva realmente sí ha mostrado beneficio en los niños, pero cuando se ha hecho en forma temprana. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un pacientito que ha tenido un TEC severo hoy, y si la craniotomía se hace dentro de las 24 o 48 horas, si es que el paciente lo justifica, el efecto benéfico se ve. Pero si se hace una craniotomía a la semana, 2 semanas, realmente ya no hay tanto beneficio, ¿no? Y los estudios lo avalan, ¿no? Y la guía por eso lo recomienda. Pero ¿cuándo se decide una craniotomía compresiva? Cuando el manejo médico, la terapia de primera línea, ha fracasado. ¿Ya? La siguiente. Entonces, la craniotomía, ustedes van a ver, miren, la idea es que sea una craniotomía extensa. El cerebrito que está con edema cerebral es un edema difuso. Todo el cerebrito está hinchadito. Entonces, la craniotomía lo que hace es liberar ese cerebrito que está ahí atrapado. Entonces, la recomendación es que sea una craniotomía, o sea, se saque la calota generosamente. ¿Va? La siguiente, por favor. Miren, ve esta tomografía, cómo se ve que no hay calota en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, es grande, ¿no? Han hecho una hemicranectomía, ¿no? Y en la otra tomografía se ve a nivel bifrontal, ¿no? Ha sido extenso. Entonces, ¿eso qué conlleva? Conlleva que el cerebro que está atrapado se libere, ¿no? Entonces, el edema baja y, bueno, el cerebro ya, en este caso, se va recuperando, ¿no? La siguiente. Muchas veces el paciente con TEC severo está en ventilación mecánica, ¿no? Baja esa la operación, hay que colocarlo en ventilador mecánico. Entonces, así como es importante la oxigenación, también es importante la parte de la ventilación. ¿Cómo evalúo la ventilación del paciente? Con el CO2. Con el CO2 que me viene en el AGA. O que también hay un dispositivo que es el capnógrafo que se conecta al ventilador y me marca en el monitor la capnografía, el valor de CO2. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la guía? La siguiente. La recomendación es esta, ¿no? Tener un CO2 entre 28 y 34. ¿Cuánto es lo normal en la gasometría de CO2? 35 a 40. ¿Cuál es la recomendación de la guía? Tener un CO2 entre 28 y 34. Doctor, ¿por qué? Tiene un fundamento. Si yo tengo un CO2 elevado en sangre, ¿qué me produce a nivel cerebral? Me produce vasodilatación. Por ejemplo, tengo un CO2 en 60. Ese cerebro va a estar vasodilatado. Y si hay vasodilatación, ¿qué hay? Hay edema cerebral. Doctor, tengo un CO2 que está en 20. Me voy al otro lado. ¿Qué pasa si el CO2 está disminuido en sangre? Ocurre una vasoconstricción cerebral. Y si hay una vasoconstricción, ¿qué pasa? Llega poco flujo al cerebro. Ese cerebro entra en isquemia y puede hacer infartos. Entonces no me conviene ni el extremo tener CO2 altos ni CO2 muy bajos. Me conviene, según la guía, un CO2 entre 28 y 34. ¿Para qué? Para que haya una ligera vasoconstricción cerebral que disminuya el edema. Entonces es muy importante ustedes se dar cuenta de los pacientes con TEC severo, monitorizar el CO2 en la gasometría o en la capnografía. Y otra cosita, la ventilación mecánica, como en todo paciente con otras patologías, tiene que ser protectiva. Lo que yo le digo a los residentes siempre, ¿no? Mientras menos le des de ventilación, mejor para el paciente. Mientras menos frío, mientras menos presiones, mientras menos volúmenes, para saturar adecuadamente es lo mejor para el paciente. En este caso, para su cerebrito también, pues, ¿no? Entonces, las estrategias de protección pulmonar, 5 a 6 por kilo, saturación entre el 92 y 99%. Entonces, yo el FIO2 no lo voy a poner 100% para que sature 100. Si con 40% me satura 96%, yo estoy tranquilo. Entonces, la saturación para un paciente con TEC severo, entre 92 y 99. Y el CO2 entre 28 y 34. La siguiente. Corticoides, ¿no? Ustedes dirán, doctor, en el TEC severo hay un edema, pero el edema, el edema cerebral por TEC es muy diferente, es un edema muy particular. Entonces, doctora, diga. Ya, disculpen, ya, lo que pasa es que estoy de guardia, chicos, me disculpan, pero igual, los corticoides no están indicados. En las guías del 2003, del 2012 y la última, no tiene indicación la dexametasona.
¿ya? No está indicado, no se indica corticoides en un TEC severo. ¿Por qué? Porque el edema es diferente, es otra fisiopatología. Lo que le va a convenir al paciente es antiedema, pero con solución hipertónica o con mannitol. La siguiente. La analgesia, sedación y bloqueo neuromuscular. Esto ya va a depender del criterio del médico. Si es un paciente que te han dicho, ¿no?, que entró con Glasgow bajo y tú quieres proteger cerebrito, mientras menos se excite el paciente estando en ventilación mecánica, mientras menos se despierte, mientras menos esté desacoplado del ventilador mecánico, es mejor para su cerebrito. Entonces tú le colocarás sedación, nosotros usamos midazolam, analgesia, usamos fentanilo, y relajación usamos el becuronio. Entonces, dependiendo del contexto del paciente, usaremos las tres cosas o solo pseudoanalgesia, ¿no? Dependiendo. La siguiente. Ya. Miren, acá está lo que usamos en sedación, analgesia, ya lo que recomendamos, ¿no? Midazolam, infusión, fentanilo, el tiopental como barbitúrico, y el propofol, que también estamos usando actualmente, ¿no? El becuronio como relajante se utiliza poco, tratar de que no sea mucho tiempo, o sea, a lo mucho 48 horas, y después ya tratar de suspenderlo. ¿Ya? La relajación. Eh, es muy importante, o sea, no solo en los pacientes con TEC severo. La relajación, ¿qué es lo malo de la relajación? De que debilita los músculos respiratorios. Entonces, cuando querramos sacarlo del ventilador, a veces se hace difícil. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso, presidente, por favor. La siguiente. Miren, acá hay una escala que antes se utilizaba que era la escala de Ramsay. Me acuerdo cuando era residente. Pero ahora se utilizan, hay varias escalas, de verdad, pero esta de acá es la última que recomienda la guía, que es la escala Comfort B. Entonces, ustedes van a ver acá una puntuación. O sea, lo que al paciente no me conviene es tenerlo ni muy sedado, ni tampoco que esté despierto como para que esté desacoplado de la máquina. Me conviene una sedación óptima, así le ponen el término, sedación óptima, y yo evaluando esta escala, veo, ¿no?, si está alerta, agitado, cómo está el tono muscular, la carita, ¿no? O sea, sus expresiones, la frecuencia respiratoria, si está hiperventilando. Entonces, según eso, le doy una puntuación. Y veo en qué cae, si cae en una sedación excesiva, o sedación óptima, o sedación insuficiente. Entonces, mi objetivo es tenerlo como una sedación óptima. La siguiente. La glucosa y nutrición. Como en todo paciente crítico, es muy importante alimentarlo tempranamente. La nutrición ayuda a recuperarse a un paciente crítico. Eso ya está probado y comprobado, y así es. Importantísimo. La nutrición, ¿no? La glucosa. Al paciente con TEC, no se olvide que el cerebro es glucosa dependiente. Si tengo un paciente que me hace hipoglicemia o hiperglicemia, su neurona se va a dañar. Entonces, tengo que tratar de evitar tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia. Doctor, pero me viene una glucosa en 140, ¿qué hago? ¿Le pongo insulina? No, tampoco. No se olviden que un paciente con TEC severo es un niño que se está sometido a un estrés del propio traumatismo. Entonces, yo puedo ser permisivo. La glucosa me puede venir en 140 y lo observo. El estrés pasa, el paciente se compensa y la glucosa va a ir cayendo. La recomendación dice ahí, ¿no? Evitar hipoglicemia y evitar hiperglicemia por encima de 180. Si es por debajo, observamos al paciente. ¿Ya? Ha habido veces de que se les pone insulina, pero no es la recomendación. ¿Por qué? Porque a veces la insulina te va al otro lado de la hipoglicemia. Entonces, tratar de evitar los extremos. ¿Ya? Y la nutrición dentro de las primeras 72 horas lo más adecuado para el paciente. Mientras más rápido se dé, aunque sea nutrición trófica, y luego se va avanzando en cantidades, es lo mejor para el paciente. La siguiente. Los anticonvulsivantes. Las recomendaciones de las guías es de que se debe dar
Un anticonvulsivante, ¿por qué? Porque el sangrado intracerebral es un foco epileptógeno, irrita la zona donde fue el trauma, donde se evacuó el hematoma. Entonces, ese sangrado residual que puede quedar, por más que el paciente no haya convulsionado, se debería dar el anticonvulsivante durante la primera semana post el trauma. Por lo que les estoy repitiendo, la sangre es un irritante, entonces, que puede condicionar una convulsión. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? De que no se dañe el cerebro. Y una forma de dañarse es convulsionando. Entonces, indicamos fenitoína, ¿ya? Como ustedes saben, la indicación de la fenitoína, pero durante la primera semana. La guía última dice que se puede dar levetiracetam endovenoso. Nosotros tenemos el levetiracetam, hasta donde tengo entendido, en presentación vía oral acá en nuestro país. No lo tenemos en presentación endovenosa, hasta donde yo sé. ¿Ya? Pero la guía dice que pues, se podría indicar el levetiracetam. Lo que hacemos acá es poner fenitoína y la guía también lo recomienda. La siguiente. Los hemoderivados, ¿no? ¿Cuándo transfundir a un paciente? Ahí la gran pregunta, ¿no? Doctor, tengo mi paciente que me vino su hemoglobina en 9. Doctor, tengo otro paciente que me vino su hemoglobina en 12. Tengo un paciente que me vino su hemoglobina en 6. ¿A cuál transfundo? La recomendación de la guía es tratar de tener una hemoglobina por encima de 7, ¿no? Y tienes que ver si el paciente, su estado, como está, si está grave, está sangrando, pues obviamente no hay duda, tienes que transfundir hemoderivados, lo que necesita el paciente. La recomendación es esa. ¿Por qué? Porque no se olviden que la transfusión también tiene sus complicaciones, ¿no? Muy aparte de las infecciones que pueden contraerse por la transfusión, hay un término, ¿no? Una patología que se ve, el famoso TRALI, ¿no? La injuria pulmonar secundaria a las transfusiones. Paciente que se le puso plasma, paquete globular en sala, y luego en la UCI le sigo transfundiendo, mucho volumen de hemoderivado y el paciente se congestiona, el pulmón se daña. Entonces, la recomendación de la guía es tratar de tener una hemoglobina por encima de 7 en un paciente hemodinámicamente estable. Si tengo un paciente con una hemoglobina de 8, pero que está inestable, sí justifica transfundirle. Pero si está estable, con que sea mayor de 7 la hemoglobina, observar al paciente. Solo en situaciones puntuales transfundir. La siguiente. Bueno, ya para terminar, ¿no? O sea, en lo que vuelvo a repetir, las guías salen cada cierto periodo de tiempo. Las recomendaciones, como en muchas patologías pediátricas, no tienen un nivel de evidencia alto. Muchas veces se hacen las recomendaciones en base a las experiencias de médicos, de otras UCIs, ¿no? Tanto a nivel nacional e internacional. Pero lo importante es hacerlo, ¿no? Hacerlo. Si uno cree conveniente, hacerlo en su momento, ¿no? No dejar pasar el tiempo, ¿no? Bueno, se requiere investigación, ¿no? El objetivo es tratar de prevenir la lesión secundaria. No se olviden, por favor, de ese término para evitar las secuelas futuras que marquen al niño, ¿no? Y a la familia. Bueno, muchas gracias, chicos. Si es que hay alguna pregunta, por favor. Gracias.